Listo, bueno, pues gracias, estamos por acá. La semana pasada nos quedamos en Génesis capítulo 17, ¿se acuerdan? Y discutimos el tema de la marca del pacto, Ujú. ¿ok? Creo que nos quedamos acá, ¿verdad? En el versículo 14 del capítulo 17, que todo varón que no sea circuncidado será excluido de la familia del pacto por romper el pacto. Y vimos ese pasaje donde Moisés no circuncida a su hijo. Y una vez que Dios le manda con el faraón para que salve, digamos, a su pueblo, Dios se le enfrenta y lo quiere matar, ¿no? Porque él ha despreciado el pacto por medio de la circuncisión. ¿Ok? Cuando Sí, continúas con la narrativa, ¿no? Tú ves que Dios le vuelve a dar al patriarca la promesa, ¿no? De que va a tener un hijo, pero cada vez es más específico y va a ser por medio de Sara. Entonces aquí hay una promesa para Sara también en el 15. La voy a bendecir en abundancia, llegará a ser la madre de naciones y entre sus descendientes habrá reyes de naciones. ¿No? Vemos que el patriarca que ya tiene fe verdadera, que le ha justificado, se postra hasta el suelo, se ríe, incrédulo, y dice, ¿cómo yo podría ser padre? Tengo 100 años. ¿Y Sara? 10 años menos. Somos ancianos, con 90 años ella y 100 yo, ¿cómo voy a ser padre? Entonces, esto ya creo que lo vimos también. Le pidió que Ismael sea por quien venga tu promesa. ¿Cuál promesa? La promesa que le dio desde el capítulo 12 de Génesis y la promesa que se planteó en primer lugar en Génesis 3:15, el protoevangelio. Que por Ismael venga tu bendición especial. Y Dios le respondió, no, Sara, tu esposa, te va a dar a luz un hijo, se va a llamar Isaac, y yo confirmaré mi pacto con él y con sus descendientes como pacto eterno. Luego le promete que también Ismael es su hijo, va a tener la bendición de Dios, pero el pacto se confirmará, aquí en el 21, pero mi pacto se confirmará con Isaac, quien nacerá de ti y de Sara dentro de un año. Ya Dios, después de cuánto quedamos, que eran 25 años de estar esperando esta promesa, o sea, el cumplimiento de la promesa, ya Dios le dice, va a ser con Sara y van a ser dentro de un año. ¿Ok? Y entonces vemos acá que el patriarca obedece al Señor, toma a su hijo Ismael, a todos los varones de su casa y los circuncida. Esclavos, libres, siervos, todos son circuncidados, ¿no? Y ya les comenté también que en este momento, pues él tiene, vamos a su ejército privado, ¿no? Como para defenderse de las invasiones, todo esto, pero no le importa, el circuncida a todos, quiere decir que inhabilita a todos los varones de su casa, pero no le importa porque él está decidido, ¿no? A guardar el pacto del Señor por medio de la marca del pacto, la cual es solo una señal de la fe que él ya había recibido. Es decir, la fe viene antes de la circuncisión para el caso del patriarca. ¿Ok? El primero cree, es justificado, recibe la marca de la circuncisión. Pero para su hijo, digamos Isaac, viene primero la marca de la circuncisión y su fe se manifiesta después. Entonces, el martes concluíamos que es posible, y lo vemos muchas veces en la Biblia, que hay personas que reciben la marca del pacto después de creer y hay personas que reciben la marca del pacto antes de creer. ¿Ok? Pero la marca del pacto en sí mismo no salva a nadie, absolutamente a nadie. Ese es el argumento de Pablo en Romanos que estábamos viendo el martes. Hasta acá hay dudas. No, no, Muy bien, bueno, pues el capítulo que sigue tiene que ver con Dios y dos ángeles que bajan a comer con Abraham, ¿no? Bajan a comer con él y Sara recibe la promesa que va a tener un hijo. Básicamente, Dios está reafirmando lo que ya le dijo al patriarca: yo volveré a verte dentro de un año y tu esposa Sara tendrá un hijo. Entonces, acá tienes a un hombre que está comiendo con Dios y con dos ángeles que van con él. Entonces, comen con ellos, le reafirma, vas a tener un hijo, Sara se ríe, ¿no? Yo soy muy vieja para tener un bebé. El Señor le dice, hay algo demasiado difícil para el Señor, regresaré dentro de un año y Sara tendrá un hijo, ¿no?
Y aquí viene una parte bien interesante. Después de haber comido, los hombres se levantaron y miraron hacia Sodoma, que es donde vivía Lot. Cuando salieron, el patriarca camina con ellos un tramo para despedirlos. Y Dios está citado aquí en la Biblia que dice, ocultaré mis planes. ¿A quién? Al patriarca Abraham, dijo el Señor. Pues Abraham sin duda llegará a formar una nación grande y poderosa, y todas las naciones de la tierra serán bendecidas por medio de él. Yo lo escogí a fin de que él ordene a sus hijos y a sus familias que se mantengan en el camino del Señor haciendo lo que es correcto y justo. Entonces yo haré por Abraham todo lo que he prometido. Dios acá nos da como una pequeña glosa del pacto con Abraham y de las intenciones que él tenía cuando escogió al patriarca. Uno, ¿por qué escogió Dios a ese hombre y no a otro? Por pura gracia. No había nada en él que lo recomendara delante de Dios. Aquí tienes a un hombre pagano en una tierra pagana que está, digamos, o sea, bueno, que rinden culto a los ídolos, todo esto, y Dios se le aparece y le llama y le dice, tú me vas a servir, tú me vas a conocer. Entonces dice, yo le prometí que él va a formar una nación grande y poderosa, y todas las naciones de la tierra serán bendecidas por medio de él. Nuevamente, esta es de manera muy particular la reiteración de la promesa de Génesis 3:15, ¿ok? Esto es el Mesías, esto es Jesucristo. Todas las naciones de la tierra serán bendecidas por medio de él. Y algo muy importante que nos deja ver cuál es el corazón de Dios, el plan que Dios tiene para la familia y principalmente para el varón. Yo lo escogí a fin de que él ordene a sus hijos y a sus familias que se mantengan en el camino del Señor, haciendo lo que es correcto y justo. Este principio se reitera muchas veces más en la Escritura. Los hombres, como sacerdotes de nuestra casa, tenemos la responsabilidad de guiar a nuestras familias en el camino del Señor. Somos responsables de estar alerta de lo que están haciendo en la casa, de hacia dónde se dirigen los niños, las niñas, esposa, etcétera, y estar guiando a todo mundo para que vaya y camine con el Señor. Y los primeros que tenemos que estar caminando con el Señor somos nosotros. Esa es una responsabilidad muy, muy grande. Pero después somos responsables del derrotero, del rumbo que tome nuestra casa, nuestra familia. Entonces, nada más ahí, bueno, pues para que mediten, aquí hay 3 señores, Echeverría, y Rodrigo está por ahí también con la hermana. Los hombres cristianos tienen un llamado fundamental para guiar a su familia, cuidar de su familia, pero para que se mantenga caminando con el Señor y obedeciendo al Señor, como haciendo lo que es correcto y justo. Entonces, Dios sabe por qué está aquí. Él viene para Sodoma y dice, voy a contárselo a mi amigo Abraham. Así que el Señor le dijo a Abraham, he oído un gran clamor desde Sodoma y Gomorra porque su pecado es muy grande, muy grave, perdón. Bajaré para ver si sus acciones son tan perversas como he oído. Si no es así, quiero saberlo. Esto es simplemente una manera de Dios que condesciende con el hombre para expresarse en nuestros términos, para que le podamos entender. Lo que está diciendo es, el pecado de estas 2 ciudades es muy grave. Así que yo vengo para ver si son tan perversos como sé que son. Los otros hombres que iban con Dios se dieron la vuelta y se dirigieron a Sodoma, pero el Señor se quedó con Abraham. Entonces, ya él sabe para qué vienen. Vienen a destruir Sodoma, y lo entiende perfectamente Abraham. Cuando le dice esto de vengo a visitar el pecado de Sodoma y Gomorra, él le pregunta, ¿destruirás tanto al justo como al malvado? Y esta es una pregunta muy interesante, porque nos sirve para entender muchas otras partes de la Escritura. La pregunta es retórica, porque él conoce la respuesta. Dios no va a tratar igual al justo como al malvado, y él lo sabe. Por eso le dice, a ver, supongamos que encuentras 50 personas justas en la ciudad.
¿Aún así la destruirás y no la perdonarás por causa de los justos? Seguro que tú no harías semejante cosa, destruir al justo junto con el malvado, pues estarías tratando al justo y al malvado exactamente de la misma manera. Sin duda tú no harías eso. ¿Acaso el juez de toda la tierra no haría lo que es correcto? O sea, lo que está diciendo él es perfectamente compatible con la naturaleza de Dios. Dios no es un juez injusto. Él va a hacer lo que es correcto. Sin duda, tú no vas a tratar de la misma manera al justo como el malvado. ¿Ok? Tú no vas a destruir al justo junto con el malvado. Tú no vas a tratar igual al justo como al malvado. Guarden esto en su mente porque les va a servir después para interpretar varias partes de la Biblia. ¿Ok? Pero hay un principio. Dios no trata de la misma manera al cristiano que al impío. El Señor contestó: mira, si encuentro 50 personas justas en Sodoma, perdonaré a toda la ciudad por causa de ellos. Para mostrar que desde luego no va a tratar de la misma manera al justo como al malvado, dice: oye, ¿y si encuentras 50 justos en la ciudad? Si encuentro 50, no destruyo la ciudad por amor, por causa de los 50 justos. Y el patriarca sigue hablando: bueno, ya que he comenzado, permíteme algo más, mi señor, yo soy polvo y cenizas. Él entiende que está hablando con Dios. Supongamos que solo hay 45 en vez de 50. Ok, ¿qué tal que no le llegamos a los 50 y solo hay 45? ¿Destruirás toda la ciudad aunque falten 5? El Señor le dijo: no la destruiré por causa de los 45 justos allí. Oye, ¿y si solo hubiera 40? No la destruiré por causa de los 40. Por favor, no te enojes, mi Señor. Supongamos que solamente hay 30. El Señor le contesta: no la destruiré si encuentro 30 justos. Supongamos que solamente hay 20. El Señor le contestó: no la destruiré por causa de esos 20. Oye, Señor, una vez más, no te enojes conmigo. ¿Y si solo hay 10? Vean cómo va bajando de 50 y ya llegó a 10. Porque él entiende que las ciudades son perversas. ¿Y qué tal que no hay 50 justos? Bueno, ok, ¿qué tal que solo hay 10 justos? El Señor le contestó: no la destruiré por causa de esos 10. Cuando el Señor terminó la conversación con Abraham, siguió su camino y Abraham regresó a su carpa. Entonces Dios está diciendo: si encuentro 10 justos en la ciudad, no la voy a destruir, la voy a perdonar por amor a esos 10 justos. Y eran muchos más los injustos y muchos más los impíos, y sabemos que el pecado, o sea, que prevalecía en esas ciudades era un pecado sexual muy aberrante para Dios, que es la homosexualidad. Y él baja dispuesto a destruir la ciudad, pero dice: si hubiera 10 justos, no destruyó la ciudad por causa de esos 10 justos, porque Dios no trata de la misma manera al justo que al impío. ¿Ok? Entonces continúa con la narrativa. Ya conocemos qué pasa aquí, digamos, bueno, pues en la historia. Llegan los ángeles a Sodoma. Lot estaba allí, lo recibe con hospitalidad. Era una costumbre de su tiempo. Les dice: vénganse a mis huéspedes. No, 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 vamos a pasar, bueno, pues la noche aquí en la plaza. No, 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 por favor vengan, porque él sabe cómo son sus cuates de Sodoma y Gomorra, sabe cómo son los ciudadanos de esa ciudad. No, por favor, no se queden en la calle, ¿no? Vengan a mi casa. Y dice que cuando llegaron a casa de Lot, los hombres de la ciudad, jóvenes y mayores, llegaron de todas partes, rodearon la casa y le gritaron a Lot: ¿dónde están los hombres que llegaron para pasar la noche contigo? Haz que salgan para que podamos tener sexo con ellos. Así de perversa era la ciudad. Solamente era necesario que 2 forasteros llegaran a la ciudad para que los hombres de la ciudad quisieran saciar con ellos sus perversiones. Lot, desde luego, que no le permite esto. No hagan esto, hermanos míos. Incluso vamos a hacer algo necio. Tengo 2 hijas vírgenes, se las traigo, se las saco y hagan con ellas lo que quieran. Pero dejen en paz a estos hombres, son mis huéspedes, están bajo mi protección. Era tal su sentido de la responsabilidad de hospedador que prefería que ultrajaran a sus hijas que a los forasteros. Pero ellos no querían a sus hijas. Entonces, ¿qué dijeron? Hazte a un lado. Y dicen: este tipo llegó a la ciudad como forastero. O sea, este cuate ni es de aquí y hoy actúa como si fuera nuestro juez. Te trataremos mucho peor que a esos hombres. Y se lanzaron contra Lot para tirar la puerta abajo. Y sabemos que los ángeles extienden su mano y meten a Lot, dejan ciego a todos los hombres, ¿no?
Y los ángeles le preguntan, ¿tienes más familia en esta ciudad? Sácalos de aquí, tus yernos, hijas, hijos, cualquiera, ¿no? Porque estamos a punto de destruir esta ciudad por completo. El clamor contra esta ciudad es tan grande que ha llegado hasta el Señor y Él nos ha enviado para destruirla. Digo, creo que aquí es muy claro que Dios odia y juzga el pecado. Este principio nos debe servir para nuestra vida diaria. Cuando somos tentados a pecar, recordemos qué piensa Dios del pecado. ¿Quieres saber qué piensa Dios del pecado? Ve Sodoma y Gomorra. ¿Quieres saber qué piensa Dios del pecado? Ve lo que le dijo ve lo que le hizo a su hijo en la cruz. Aquí de manera particular está hablando del pecado sexual. Entonces estamos listos para destruir la ciudad, así que salgan de la ciudad. Entonces, pues llega Lot, ¿no? Con los prometidos de sus hijas, rápido salgan de la ciudad, el Señor está a punto de destruirla, pero los jóvenes pensaron que lo decía en broma, este cuate está jugando. A la mañana siguiente los ángeles insisten, apresúrate, le dijeron a Lot, toma a tu esposa y a tus 2 hijas que están aquí, vete ahora mismo o serás arrastrado en la destrucción de la ciudad. Vamos a destruir la ciudad porque ¿qué crees? Que no encontramos ni 10 justos. Así que toma a tu esposa, a tus hijas y vete. Como Lot estaba todavía como con dudas, titubeando, los ángeles lo agarraron de la mano a su esposa, a sus hijas y los llevaron a un lugar seguro fuera de la ciudad porque el Señor, ¿qué? Tuvo misericordia de ellos. ¿Por qué salvó Dios a Lot? Por gracia. Porque el Señor tuvo misericordia de Lot y de sus hijas y de su esposa. Cuando quedaron a salvo fuera de la ciudad, uno de los ángeles ordenó, corran y salven sus vidas, no miren hacia atrás ni se detengan en ningún lugar del valle, escapen a las montañas o serán destruidos. Corran, ¿no? Vayan. Entonces, bueno, pues aquí él, vamos, ya le dice, es que fueron muy amables conmigo, pero no puedo ir a las montañas porque también ahí voy a morir, así que mira, por aquí hay una pequeña aldea, déjame ir allá, ¿no? Y dijo el ángel, ok, concederé tu petición, no voy a destruir esa pequeña aldea, pero apresúrate, escapa a la aldea porque no puedo hacer nada hasta que llegues allí. Esta frase es muy, muy clave porque reafirma lo que Abraham le dijo a Dios, tú no vas a tratar igual al justo que al impío. Y el ángel le dice, no puedo hacer nada, no voy a destruir, no puedo empezar hasta que tú no estés allá, hasta que tú no estés seguro, porque Dios no va a tratar de la misma manera al justo que al injusto. Y Lot era un hombre justo por el propio testimonio de las Escrituras que en el Nuevo Testamento lo llaman el justo Lot. ¿Ok? Entonces, ustedes recuerdan que el Señor estaba platicando con Abraham, ¿de acuerdo? Y los ángeles estaban en Sodoma. Y aquí el versículo 24 dice, enseguida el Señor hizo llover de los cielos fuego y azufre ardiente sobre Sodoma y Gomorra. El Señor que está en la tierra, Él hace llover de los cielos fuego y azufre ardiente sobre Sodoma y Gomorra. Pero esta traducción, que es la que hemos usado generalmente, es buena, tiene ahí un tema y no lo traduce bien, porque el versículo 24 lo que debe decir, ¿dónde estoy? Es esto. Entonces el Señor que está en la tierra hizo llover azufre y fuego sobre Sodoma y Gomorra de parte del Señor desde los cielos. El Señor está en la tierra y hace que llueva fuego sobre Sodoma de parte del Señor que está en los cielos. El Señor está en la tierra y el Señor está en los cielos al mismo tiempo. ¿Sí ven? Reina Valera. Entonces Jehová hizo llover sobre Sodoma y sobre Gomorra azufre y fuego de parte de Jehová desde los cielos. Jehová que está en la tierra hace que llueva fuego de parte de Jehová que está en el cielo. ¿Sí cachan eso o no? Sí. Sí. ¿Qué doctrina es la que nos está enseñando ese pequeño versículo? La Trinidad, ¿no? Ya.
Bueno, claro que puedes entender que hay una singularidad, perdón, que hay una pluralidad en la singularidad de Dios, pero de manera muy, muy específica, ahí nos está hablando de la omnipresencia de Omnipresencia. Dios. O sea, Jehová está en la tierra y Jehová hace que llueva fuego de parte de Jehová que está en el cielo, ¿no? Entonces destruye pues toda la ciudad, con las ciudades y las aldeas, persona, vegetación. Pero la esposa de Lot vio hacia atrás o miró hacia atrás y quedó convertida en una estatua de sal. Esa mañana el patriarca se levanta, corre a donde había estado platicando con el Señor y ve que sale humo desde las ciudades como si fuera el humo de un horno. O sea que no encontró ni 10 justos. Pero Dios había escuchado la petición de Abraham y salvó la vida de Lot, a quien sacó del desastre que se tragó a las ciudades de la llanura. Luego viene una parte muy, muy, muy cruda. Las hijas de Lot dicen, pues ya no va a haber esposo, ya no quedan hombres en esta región, no vamos a casarnos, vamos a tener hijos con nuestro papá. Entonces, pues lo emborrachan, tienen sexo con el padre y cada una queda embarazada de su padre. Y estos dos pueblos que se forman, ustedes los han visto en Génesis, ¿sí o no? Moab y Amón. ¿Ok? Estos dos pueblos van a ser muy importantes, grábenselos bien porque van a ser muy importantes en el Éxodo. Y son parientes de los judíos. O sea, por sangre son parientes de los judíos, ¿no? La Biblia no nos esconde el pecado de los hombres y mujeres de Dios. La Biblia nos presenta la humanidad cruda de Lot y de sus hijas tal cuales. Esto que estaba pasando aquí, para nosotros es algo tremendamente grave, pero en descargo de Lot y de sus hijas, aquí todavía no había sido dada la ley que fue dada en Sinaí, que prohibía este tipo de relaciones, las cuales eran comunes en la antigüedad. Y si te pones a pensar, en el principio de los tiempos, cuando Dios crea el primer hombre y la mujer, o sea, el ser humano se empieza a reproducir entre hermanos, porque todos eran hijos de la misma pareja, ¿no? Sin embargo, Dios no esconde este tipo de cosas como tan crudas, lo presenta así porque al final es la gracia de Dios la que salva a Lot, es la gracia de Dios quien le da fe para que él sea un hombre justo, y es la gracia de Dios en Jesucristo quien perdona esta conducta si es que en este momento particular era un pecado. ¿Ok? Pero bueno, ellas tienen hijos con su padre. Sigue el capítulo 20, ustedes lo pueden ver, es una historia bien parecida a la del faraón, donde dices que Sara es mi hermana, no es mi esposa, es mi hermana. Dios pues le dice, digamos, al rey no toques a Sara porque es una mujer casada. El patriarca se ve que le gusta estar poniendo a su esposa en riesgo para salvar su pellejo. Y aún así Dios está bendiciéndolo. ¿Por qué? Porque Dios está considerando la fe que el patriarca tuvo y lo cuenta en el sacrificio que Cristo haría en el futuro. Pero es la segunda vez que lo hace. Y vamos a ver que su hijo después también con el mismo Señor, con Abimelech. Luego le toca al hijo con Rebeca. Pero hacen lo mismo con este señor, lo engañan, de que es mi hermana cuando es mi esposa y es lo mismo, ¿no? Dios no esconde el pecado de los suyos. Dios nos muestra ese pecado para que exaltemos su gracia. ¿Ok? Aquí ponemos rapidísimo un separador.
Y vamos a Mateo 1:1. Estas son las genealogías que seguro las han visto ahí en la Biblia, y este fue el padre de tal, y como que de repente decimos, esto está medio tedioso, ¿no? Son muchos nombres, es la genealogía y todo, pero tienen una función. Y entre otras cosas, solo les voy a pedir que se enfaticen algunas cuestiones. Aquí comienza, el siguiente es un registro de los antepasados de Jesús el Mesías, descendiente de David y de Abraham. Mateo es un evangelio escrito con un propósito muy particular en mente, y es demostrar que Jesús es el rey de los judíos prometido por la línea de David. Entonces él va a estar citando frecuentemente en su evangelio de esto cumple tal profecía, y esto cumple tal profecía, y esto cumple tal profecía. ¿Por qué? Porque su propósito es presentar a Cristo como el cumplimiento de las profecías mesiánicas, del pacto con Abraham, del pacto con David, ¿no? Entonces él comienza ahí, vamos, Abraham fue el padre de Isaac, Isaac fue el padre de Jacob, Jacob fue el padre de Judá y de sus hermanos, Judá fue el padre de Fares y de Sara, y dice, la madre fue Tamar. El escritor bíblico consideró importante poner entre paréntesis en este caso en particular, y no en los demás, quién fue la madre. ¿Quién fue Tamar? La nuera de Exactamente, la nuera de Judá. Y ya leímos eso en Génesis, y lo van a leer si no lo han leído. Esta chica está casada con un hijo de Judá, y el hijo se muere. Entonces, por la ley, digamos, por la costumbre, vamos, el levirato, el hermano tiene que casarse con la viuda para que los hijos sean considerados como del hermano fallecido. Él le entrega a su segundo hijo, y también su segundo hijo se muere. Así que queda uno chiquito. Y le dice, pásame al que queda. Y le dice, no, está muy pequeño, pero luego te lo doy. Pero él en realidad dijo, no, ¿qué tal que se case y me lo mata también? ¿No? Y ya no se lo da. Entonces, ella se siente ofendida y se siente indignada. Entonces ella un día va y se disfraza de prostituta, se pone ahí por el camino donde trabajaba Judá. Judá ve, cree que es una prostituta y la contrata y todo, y tiene sexo con su nuera. Y ella queda embarazada, ¿no? Es una historia vergonzosa, que Dios así amplifica y dice, oye, acuérdate que la madre de estos chavos fue Tamar, ¿no? O sea, que no se te olvide. Luego, Fares fue el padre de Rom, Rom fue el padre de Ram fue el padre, y así sigue. Salmón fue el padre de Boz, su madre fue Raab. También otra vez nos quiere enfatizar Dios algo al decirnos que su madre fue Raab. Aquí estamos hablando, recuerden, de la descendencia de Cristo. Y en la descendencia de Cristo está Tamar, una nuera que tuvo sexo con su suegro. Y en la descendencia de Cristo está Raab. ¿Quién fue Raab? Una prostituta cananea. ¿Se acuerdan? Que es la que escondió a los espías y todo esto. Era una prostituta de Canaán. Ni siquiera era judía. Y era una ramera, que luego pone su fe en Cristo, en Jehová, y entra a ser parte del pueblo judío. Y Dios lo enfatiza, y acuérdate que aquí está metida también ella, ¿eh? Luego Boz fue el padre de Obed, y me dice, su madre fue Ruth. Y siempre decimos, Ruth, qué libro tan bonito. Ruth es un libro en la Biblia, sí, está muy padre. Pero recuerda que Ruth era moabita. ¿Sí se acuerdan que les dije que se grabaran, el nombre pues de los pueblos que lo tuvo con sus hijas? Bueno, ella venía de ahí. Pero Ruth era una moabita. Dios había dicho que los moabitas nunca entrarían en el pueblo de Israel, y aquí Dios hizo una excepción. O sea, tienes una gentil en la línea del Mesías. Y Dios lo enfatiza, porque lo pone ahí, su madre fue Ruth, ¿no? Y le seguimos, Obed fue el padre de Isaí, Isaí fue el padre del rey David, David fue el padre de Salomón, y otra vez su madre fue Betsabé, la viuda de Urías. Y todos conocemos esta historia. David tomó a la mujer a una mujer casada de uno de sus mejores soldados, la embarazó, y luego, para cubrir el embarazo, porque era obvio que no era de su esposo, porque él tenía meses en la guerra, para cubrir el embarazo, pues lo manda a llamar, oye, vente para acá, eres mi cuate, ve y duerme con tu esposa. No, ¿cómo cree mi señor? ¿Cómo voy a dormir con ella cuando mis compañeros están allá peleando? No, hombre, y lo emborracha, tú ve y duerme con tu esposa. El punto es que el cuate era tan leal a David y a sus
cuates soldados, que no duerme con su esposa. Entonces, ¿de qué manera cubre? Pues que está embarazada cuando él estaba en la guerra y sobre todo que era del rey. Así que lo manda a matar, lleva tal carta y en la carta decía, mátame este cuate, mételo a la fondo, o sea, al punto más feo, digamos, de la batalla y que se muera. Betsabé era una mujer casada que tuvo hijos ilegítimos con David y de aquí viene el Mesías. Entonces, esta genealogía aquí rapidísimo, lo que te deja ver es que en la línea de Jesucristo hay prostitutas, gentiles, mujeres casadas, adúlteras. ¿Por qué lo pone Dios? ¿Por qué lo enfatiza? ¿Por qué quiere que te des cuenta que la madre fue tal, que la madre fue tal? ¿Por qué? Porque Él está exaltando su gracia. Y es lo que quiere que hagamos tú y yo. Entonces, Dios no esconde el pecado de su pueblo. ¿Hasta acá tienen alguna pregunta, alguna duda? No. ¿Todo bien? No. Muy bien, vamos a seguir entonces Génesis, estamos Génesis 19, ¿verdad? Destrucción de Sodoma y Gomorra, aquí estábamos, Lot, sus hijas, 20. engaño de Abimelech. ¿Dónde? En el 20 estábamos, ya terminamos el 20. Ok, gracias, Julio. Entonces, una vez que el Señor cumple su promesa, dice, el Señor cumplió su palabra, hizo con Sara exactamente lo que había prometido. Ella quedó embarazada y dio a luz un hijo a Abraham en su vejez. Dios cumplió su promesa. Sara tuvo un hijo en su vejez. Y esto ocurrió justo en el tiempo que Dios dijo que pasaría. Y Abraham le puso a su hijo Isaac. Por fin, 25 años después, Dios está cumpliendo ya de manera concreta la promesa que le hizo cuando estaba todavía de pagano en Ur de los Caldeos. 8 días después del nacimiento, circuncida a su hijo Isaac, tal como Dios lo había ordenado. Y él tenía 100 años de edad cuando nació Isaac. Por fin, ¿no? Por fin Dios cumple la promesa que hizo décadas atrás. Pero ahora viene algo bien interesante. Hoy estaba escuchando a un predicador muy bueno que, o sea, bueno, que yo no conocía. Y la predicación era la capacidad dramática de Dios. Y está buenísima, se las voy a pasar si la quieren escuchar. De verdad que está buenísima. Y él ahí dice que Dios es el mejor escritor o guionista o dramaturgo que te puedas encontrar. Si es que te gusta leer, Ismael, y la literatura y te atrapan todas las novelas, historias, todo. O sea, la Biblia está llena de historias reales, dramáticas. Y hay un patrón en el drama que Dios escribe siempre y es Dios hace una promesa, luego Dios mismo pone en peligro su promesa y luego Dios salva su promesa. Y eso es lo que va a pasar justo acá. El Señor cumplió su palabra e hizo con Sara exactamente lo que había prometido. Vas a tener un hijo en un año, quedó embarazada, dio a luz un hijo en su vejez, en el tiempo que Dios dijo que pasaría. Se llamó como Dios dijo que se llamaría, se le circuncidó tal como Dios dijo que se tenía que hacer, y él tenía casi 100 años. Sara declaró, Dios me hizo reír, ¿no? Todos los que se enteren de lo sucedido se reirán conmigo. ¿Quién le hubiera dicho al patriarca Abraham que Sara amamantaría a un bebé? O sea, ella no lo podía creer, no daba crédito. Sin embargo, le he dado un hijo en su vejez al patriarca Abraham. Entonces, por fin, ahí está la promesa ya materializada, cristalizada, de manera concreta, tangible, la pueden ver, la pueden oler, ¿no? Están experimentando el cumplimiento de la promesa de Dios. Y cuando Isaac creció y estaba a punto de ser destetado, Abraham preparó una gran fiesta para celebrar, pues, la ocasión. Pero Sara vio que Ismael, su medio hermano, se burlaba de su hijo Isaac. Entonces fue y le dijo, echa fuera a la esclava y a su hijo, él no compartirá nada con mi hijo Isaac. No lo permitiré.
Y pues Abraham dice, pues es que también él es mi hijo, pero Dios le dijo a Abraham, no te alteres por el muchacho y tus siervas, todo lo que Sara te diga, porque Isaac es el hijo mediante el cual procederán tus descendientes. Otra vez, no te preocupes, hazle caso a tu esposa. ¿Por qué? Porque mi promesa, ya te lo había dicho, pero te lo reitero, viene por Isaac. Por él se va a cumplir Génesis 3:15. ¿Ok? Por él vendrán tus descendientes. Implicado, por él vendrá este descendiente en particular que aplastará la cabeza de Satanás. Y como, o sea, como Ismael, bueno, también es tu hijo, también voy a hacer de él gran nación. Pero mi promesa viene por Isaac. Entonces, a la mañana siguiente, él se levanta, prepara comida, toma un recipiente, lo pone con Agar, la manda con su hijo y le dice, ay, nos vemos, cuídense mucho, que les vaya bien. Adiós. ¿Ok? Y luego acá, bueno, pues te cuenta cómo Dios está ahí cuidando al muchacho, ya tiene mucha sed, todo esto, hay un pozo con agua, llena su recipiente, el niño bebe, el muchacho creció en el desierto y Dios estaba con él, ¿no? O sea, como le prometió a su padre, voy a estar también con Ismael, pero no, mi promesa, mi bendición especial viene por conducto de Abraham. ¿Ok? Luego acá pueden ver un pacto de este señor con el mismo señor que quiso engañar con lo de su esposa, que es mi hermana y todo esto, cuando vio que ya era riquísimo Abraham y bien poderoso, fue con él y le dijo, ¿sabes qué? Vamos a hacer un pacto, ¿no? Y ahí quedaron ellos, vamos a hacer un pacto. Y aquí llego a la parte donde ya no voy a entrar hoy, porque ya casi son las 8 de la noche y mis hermanos Echeverría se tienen que ir y no quiero seguir, porque ya no voy a acabar y quiero que todos escuchemos esta parte, porque aquí viene el punto donde Dios hace una promesa, ¿no? Dios cumple su promesa. Unos versículos atrás, Dios le reafirma su promesa, manda a este chavo fuera, solo Isaac será por quien venga la bendición especial. Y de repente Dios mismo pone en riesgo su promesa cuando le dice, capítulo 22, quiero que sacrifiques a tu hijo Isaac. Dios le prometió algo. Dios le reafirmó ese algo. Dios le dijo, no es por Ismael, es por Isaac. Es por Isaac, no te preocupes, es Isaac. Se tardó 25 años Dios en cumplirle de manera tangible la promesa de su hijo. Le reafirmó en varias ocasiones que es por él, por quien vendría esa bendición especial al mundo. Y de repente Dios le dice, mátalo. Entonces, ese patrón que este brother dijo es maravilloso. Dios hace una promesa, Dios mismo pone en peligro su promesa y luego Dios salva su promesa. Pero lo vamos a ver, si Dios quiere, la próxima semana. Así que nos quedamos en Génesis capítulo 22. Y por acá vamos a quedarnos el día de hoy. Solo si alguien tiene alguna pregunta, venga. Dana pregunta que si Ismael fue salvo, o sea, no hay otra parte de la Biblia donde se hable de él o se diga qué pasó de él o qué. El consenso general es que Ismael no fue salvo. ¿Ok? El consenso general es que una cosa es ser bendecido por Dios, por la promesa que le hizo a su padre, pero esa bendición se refería más a prosperidad, ¿no? Pero la bendición especial que incluía traer al Mesías, que incluía la salvación, era ajena a Ismael y sus descendientes. ¿Ok? Lo podemos explorar después en la Biblia para que se den cuenta cómo lo presenta siempre ajeno al pueblo del pacto. Aunque llevaba la circuncisión en la carne, porque él fue circuncidado también, él siempre estuvo lejos de su hermano. Lo que sabemos es que los judíos, quiero decir, étnicamente hablando, y es lo que peleaban ellos, vienen del patriarca, ¿no? Vienen de Isaac, vienen de Abraham. Los árabes también son una religión semítica
y vienen del mismo patriarca y se trazan hasta el patriarca Abraham. Pero ellos dicen, en el Islam tú vas a encontrar que no, que el hijo preferido era Ismael y no Isaac. ¿No? O sea, vamos, ellos tuercen toda la historia. Sin embargo, tú puedes ver que Dios cumplió su promesa de dar una gran prosperidad a estos dos pueblos. Porque hoy los pueblos más ricos sobre la faz de la tierra son los judíos y los árabes. Los judíos son dueños de medios de comunicación, son dueños de diamantes, dueños de minas de diamantes, dueños de bancos, dueños de centros financieros, y los árabes son dueños del petróleo. Y estos dos pueblos son los dos pueblos más ricos de la tierra. Y ahí está, de cierta manera, reflejada la promesa de Dios al patriarca. Voy a bendecir a tus dos hijos, grandes naciones, pero por Isaac vendrá el descendiente especial que aplastará a Satanás en la cabeza. Por él, por Isaac, serán benditas todas las familias de la tierra. Es como si me preguntas qué pasó con Esaú. Pues Esaú es muy claro que se fue al infierno. Porque desde el primer momento dice a Jacob que amé, pero a Esaú lo aborrecí. Muy, muy buena pregunta. ¿Alguien más? Que si usted cree que Abraham vio a Dios cara a cara. Que si lo vio cara a cara. Ah, ok. Cuando, fíjate que es bien interesante esto. Cuando vemos que la gente está platicando con Dios, muchas veces como que crees que es en una visión o es en un sueño. Cuando es en una visión o es en un sueño, te lo dice muy claro. ¿Ok? Vi en visión, vi en sueño. Pero muchas de estas personas estaban platicando con alguien de carne y hueso y ese o sea, y vamos, esa persona era Dios. Era una teofanía. Digo, y no quiero entrar aquí mucho en cuestiones técnicas, pero la encarnación de Cristo, pongan mucha atención en esto, pero la encarnación fue el momento en el que Dios se hizo hombre. Se hizo hombre. Se convirtió en un hombre verdadero. ¿Ok? Es un milagro tremendo. Las teofanías, por ejemplo, vamos, Abraham está comiendo con Jehová y le prepara un cabrito y él está comiendo y con él. Pero esa no es una encarnación de Cristo. Es Cristo preencarnado, Cristo antes de su encarnación. ¿Por qué? Porque ahí él tenía el poder para, digo, voy a decirlo con cuidado, para disfrazarse como un hombre, ¿no? ¿Sí me explico? O sea, como un cuerpo, como si fuera, digamos, un títere nada más. En las apariciones donde está preencarnado. Pero cuando se encarna, ahí es donde él se hace hombre. Entonces, ¿lo vio cara a cara en su representación humana? Probablemente sí. En su gloria jamás. Moisés, que veía a Dios todo el tiempo, él pidió ver el rostro de Dios. ¿Sí se acuerdan? Y Dios le dijo no, porque ningún hombre me va a ver y va a seguir vivo. Sin embargo, te voy a dejar, o sea, bueno, que me veas por atrás, ¿no? Y vio como somos, como sus espaldas. Ahora, Dios es espíritu, Dios no tiene espaldas, ¿no? Pero es una manera en que Dios condesciende como para que entendamos nosotros. Cosa diferente es cuando Cristo se encarna y Él se hace hombre. Y cuando Él se hace hombre, quien quiera que haya visto a Jesucristo, vio a Dios. Porque Cristo lo dijo de manera muy clara, quien me ha visto a mí, que ha visto al Padre. ¿Me explico? Pero aquí en las teofanías preencarnación, pues no era ver la gloria de Dios, ni mucho menos. Incluso si vamos acá a Jueces 1, creo que está en Jueces 1. No, creo que no va a estar en, bueno, sí va a estar en Jueces, pero no sé exactamente, no me acuerdo ahorita en qué capítulo. Nos tenemos que ir, hermano. Sí, claro que sí, brothers, cuídense mucho. Dale. Adiós. Bye. Entonces, Por ejemplo, vamos acá, dice, el ángel del Señor subió de Gilgal a Boquim y dijo a los israelitas, aquí tenemos al ángel del Señor.
que ya vimos la vez pasada que no es un ángel común y corriente, porque este ángel habla en primera persona los mensajes de Dios y este ángel recibe adoración. ¿Ok? Entonces aquí tenemos al ángel del Señor como una entidad física que le está hablando a los israelitas. Yo los saqué desde Egipto y los traje a esta tierra que juré dar a sus antepasados y dije que nunca rompería mi pacto con ustedes. Mi pacto, yo los saqué, o sea, es Dios hablando, ¿no? Y luego les recrimina, o sea, por su parte, ustedes no debían hacer ningún pacto con los habitantes de esta tierra, sino destruir sus altares, pero desobedecieron mi mandato. ¿Por qué lo hicieron? Ahora declaro que ya no expulsaré a los pueblos que viven en la tierra de ustedes. Ellos les serán espinas clavadas en el costado y sus dioses serán una tentación constante para ustedes. Cuando el ángel del Señor terminó de hablar, el pueblo lloró a gritos. Pero aquí están viendo a Dios de manera física, que es el ángel del Señor, que es Cristo preencarnado, que les está, digamos, hablando. O sea, están viendo algo. ¿Sí me explico? Pero no es la encarnación, son las manifestaciones preencarnadas, digamos, ¿no? Así más o menos. Muy bien. ¿Alguien más? ¿Ya no? No. No, Muy bien, entonces vamos a terminar. ¿Quién me ayuda, por favor? mamá. Yo si quieres. Venga. Bendito Señor y Padre, gracias te damos, mi Dios, por estar estos momentos en tu palabra, Señor. Te pido que tú nos abras el entendimiento, Señor, para poder entender, para poder poner en práctica lo que aprendemos, Señor, y para conocerte y amarte cada día más, Señor. Te pido que bendigas a la hermana Iliana, a Rodrigo, a Franklin, a los Echeverría, Señor, que tú los bendigas, los protejas, igualmente a nosotros como familia, Señor. Te doy gracias y te pido que nos concedas un buen descanso, Padre. En Cristo Jesús te lo pido. Amén. 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 Detengo la grabación un momentito.